El Ho'oponopono no es una fórmula mágica y tampoco es una solución rápida o superficial. Y esta es la razón de por qué a mucha gente no le gusta el Ho'oponopono. Gracias por estar aquí. Soy María Amparo y hoy quiero que descubras por qué el Ho'oponopono ancestral es mucho más allá que repetir palabras o frases que no le aportan sentido a la práctica. Si piensas que el Ho'oponopono es una fórmula rápida para solucionar tus problemas, déjame decirte que te han vendido una verdad a medias. Te mostraré cómo puedes empezar a transformarte desde lo más profundo de tu ser. Es que el Ho'oponopono no es como un autoservicio donde solo repites palabras y todo cambia instantáneamente. Uy, llegó mi solución. No, el Ho'oponopono no es como pedir un autoservicio donde solo repites palabras y todo cambia instantáneamente. Igual sucede con la comida rápida, que es provocativa y parece conveniente y fácil de digerir. Pero a largo plazo, en tu interior, tú sabes que esto no te nutre y que genera dificultades en tu salud. Existe una gran diferencia entre el Ho'oponopono ancestral y el Ho'oponopono comercial. Mi promesa contigo a través del Ho'oponopono ancestral es ofrecerte una experiencia genuina, espiritual y transformadora. Aunque el crecimiento pueda ser lento al principio, el impacto en tu vida será profundo y duradero a largo plazo. El Ho'oponopono ancestral es un sistema de perdón y autosanación que genera orden, equilibrio y paz interior a través de la conexión con tu ser. Hay personas a las que les cuesta aceptar o resonar con este mensaje, ya sea por sus creencias, las expectativas que tienen frente a la práctica o por experiencias que han vivido. O también porque te voy a enumerar varias partes y en estas partes te voy a ir dando ejemplos. Primero, porque son escépticos hacia lo espiritual o lo místico. Para quienes tienen una visión racional del mundo, puede ser difícil entender el efecto del Ho'oponopono desde una perspectiva puramente lógica. Y el ejemplo es, cuando yo he hablado con algunas personas sobre el tema, me dicen, ¿y eso sí funciona? Con una cara de incredulidad total. Segundo, la inmediatez. La práctica del Ho'oponopono requiere paciencia y consistencia. Y algunas personas esperan resultados así inmediatos y si no los ven rápido, se frustran y abandonan la práctica, concluyendo de que esto no funciona. No, para eso no funciona, eso es pura carreta que dicen las personas que hablan de Ho'oponopono. En una ocasión, una persona me narró una situación con su pareja algo complicada y yo le sugerí la práctica del Ho'oponopono para que todo se solucionara de una mejor manera. 2 semanas más tarde me llamó para decirme, Amparo, eso es una pérdida de tiempo, yo no veo cambios. Miren que si las personas no tienen las respuestas inmediatas, no les gusta, no les gusta el Ho'oponopono. Otra es la confusión en la forma de practicarlo. Desconocer cómo y para qué se practica hace que algunas personas piensen que es una fórmula mágica para resolver problemas externos. Pero cuando se les explica que el enfoque de la práctica se basa en la limpieza interna de memorias dolorosas, de pensamientos erróneos y en asumir el 100% de la responsabilidad personal, algunas personas comienzan a cambiar. En cierta ocasión, una persona me contó que no soportaba a su prima y lo peor era que tenía que verla todos los días, pero que una compañera suya le sugirió repetir las palabras del Ho'oponopono y que la situación se le iba a resolver automáticamente. Le pregunté si lo estaba haciendo y me dijo que a veces, pero que no notaba que ella cambiara. Le expliqué que al repetir los códigos sagrados del Ho'oponopono, en conciencia, su percepción y su actitud hacia la otra persona se iba a transformar y de esta forma lo que ella llamaba problemas iban a comenzar a desaparecer. Sonrió y me dijo, eso tiene más sentido para mí. También está el cuarto punto, que es la falta de conexión espiritual y emocional. El objetivo principal del Ho'oponopono es restaurar la conexión contigo mismo y con la divinidad, haciendo que todo en la vida tenga un mayor sentido. Mira la profundidad de esto. A medida que tú te conectas contigo mismo y con la divinidad, tu vida empieza a fluir. Todo empieza a tomar sentido. El típico ejemplo de una persona que dice,
No puedo perdonar a otro. Y al comenzar a repetir las palabras siento que es una práctica vacía. Cambió cuando le dio todo el sentido a la reciprocidad al pronunciar los códigos sagrados que recitaba. Lo siento, perdóname. Y lo siento, me perdono. De esta forma recibió la transformación, porque decía, es que ¿cómo puedo decir yo que lo siento, perdóname si yo ni siquiera lo estoy sintiendo, ni le quiero perdonar? Cuando yo le explico que es la divinidad quien perdona a través de ella, pero que a su vez tú también te estás perdonando, primero por no sentirlo y segundo por no querer perdonar, porque de todas formas en nuestro interior hay resistencias. La divinidad es la que va quitando esas resistencias a esa falta de perdón. De esa forma la persona ya lo entendió y dijo, ahora sí lo voy a hacer. El quinto punto es tener la percepción de que lo simple no funciona. El hecho de hacer que parezca demasiado simple o superficial hace que algunas personas rechacen la práctica por considerarlo insuficiente. Amparo, ¿me vas a decir que con el Ho'oponopono puedo generar cambios profundos en mi vida cuando ya he probado terapias complicadas y varios enfoques de autoayuda con muy pocos resultados? Hay personas que me han dicho esto y yo les digo sí, y no estoy en contra de las terapias, pero pienso respetuosamente que el Ho'oponopono es la mejor terapia de autosanación que nosotros podemos practicar. A mí es lo único que me ha servido, se los digo con sinceridad, no porque hubiera buscado terapia en otras partes, sino porque esa conexión con la divinidad hace que ella mire todo el panorama y comience por donde ella sabe que necesita comenzar para que yo comience a transformar mi vida. Es la divinidad la que me conoce. Yo no me conozco, yo le puedo decir qué hacer, como nosotros generalmente lo hacemos, pero ella empieza por donde debe comenzar y nuestra vida comienza a transformarse. La diferencia entre el Ho'oponopono ancestral del Ho'oponopono comercial tiene algunos factores que contribuyen a la simplificación del mensaje, y entre ellos están, primero, las famosas palabras gatillo que como fórmula mágica. El uso de estas palabras se promueve como si tuvieran un poder mágico, desviando la atención del proceso espiritual de limpieza interna y responsabilidad personal, que es la esencia del Ho'oponopono ancestral. Por eso ustedes a mí no me escuchan hablar de palabras gatillo. Segundo, las promesas de soluciones instantáneas. Se ofrecen resultados rápidos y fáciles atrayendo a quienes buscan una cura milagrosa para sus problemas, sin el compromiso necesario en la transformación interna, lo que contradice la verdadera naturaleza del Ho'oponopono como un proceso de profunda transformación, el cual algunas veces es lento, otras veces es instantáneo, pero esto depende de nuestra relación con la divinidad. Tercero, el atractivo por la cultura del consumo. Esta versión diluida del Ho'oponopono encaja perfectamente en una cultura que busca resultados inmediatos con el mínimo esfuerzo. La adaptación comercial se centra en lo que es más fácil de vender, dejando de lado la verdadera profundidad espiritual del proceso. Siento mucho decepcionar a quienes esperaban encontrar fórmulas mágicas en mi mensaje, porque no las tengo ni siquiera para mí. Lo que sí puedo decirte con total certeza es que el Ho'oponopono ha generado una gran transformación en mi vida y en mi entorno cuando se practica con conciencia y dedicación. Algunas personas me han expresado su frustración porque no han obtenido resultados. Sin embargo, al explicarles cómo empezar a practicarlo de manera consciente para lograr una transformación duradera, comprenden que se requiere de un trabajo personal. Algunos se comprometen en el proceso, mientras que otros desisten. Esa es una decisión personal que cada uno debe asumir y nosotros no podemos hacer nada frente a la decisión de otro, porque es su vida. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿estás realmente comprometido con tu autosanación interior?
¿Estás dispuesto a hacer el trabajo interno o prefieres soluciones rápidas y al final que solo te aportan frustración y no lo que tú buscabas? Si estás listo para descubrir el verdadero poder del Ho'oponopono ancestral, te invito a acompañarme en este viaje personal de sanación y de transformación interna. En la descripción del video te voy a dejar un correo electrónico donde puedes compartirme tus experiencias, frustraciones o preguntas sobre el Ho'oponopono y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.